Hola, hola a todos. Tenía, tenía grabado una reacción a Fito Páez, escuchando el álbum entero Giros de 1985. Y la cagué con el micrófono, que el álbum dura media hora, el video duraba una hora y media. Y me perdí una hora de divague. El sonido funciona bien cuando estoy escuchando, pero había cortado el micrófono sin querer en una opción media escondida, boludo. Y bueno, eso fue ayer. Entonces no sé lo que voy a hacer. Estoy pensando, o sea, o grabo otra reacción y pongo en bonus l- las imágenes de yo escuchando así la primera vez con mi cara de felicidad total, escuchando Giros 11 y 6 y otros temas que impactaron muchísimo. El disco es bárbaro, excelente es, pero bueno. Y nada, y ahora como me gustan hacer las cosas fáciles, pensaba, bueno, antes de meterme de nuevo en Fito Páez, me gustaría hacer algo distinto. Y, y precisamente en la reacción, bueno, en el sonido cortado a Fito Páez, tuve un pequeño divague sobre las Malvinas. Hay un tema, es el penúltimo tema, y bueno, que tenía mis notas. Y sí, y en el tema habla de lo generales que mataron media generación. Así, anoté esta frase ahí en mi carnecito. Y de ahí, bueno, 85 me fue pensando, obviamente, a los muertos de la dictadura en la Argentina y también pensando en las Malvinas. Los números no combinan, pero 85 me parecía que era, era algo cerca. Y de ahí vino la idea, bueno, sería interesante hablar de las Malvinas. Por un montón de razones. La primera es que Francia tiene un papel en esto, ¿no? Ustedes me lo mencionaron en los comentarios hablando de los superétendards, de los misiles Exocet, y, pero hay mucho más. Igual es algo que me sorprendió bastante de ver que este tema que no tenía nada que ver con el canal ni con ninguna parte del contenido, creo. Fue mencionado en un montón de ocasiones, hasta en mensajes directos. Las Malvinas son argentinas. O sea, una reivindicación muy fuerte, muy fuerte. Y me interesa sobre todo eso. Quiero saber por qué, quiero saber cómo y quiero compartir también mi, mi visión como francés, como alguien metido en ciencias políticas y como historiador. Y, y bueno, estaba teniendo esta idea y justo cuando estaba pensando eso, ¿qué pasa? Hay el canal fantástico Cosas de Rafa que salió un video de reacción a la guerra de las Malvinas hace un par de horas. Bueno, le mandé un mensaje a Rafa, nos reímos un poco y, y nada, es que nosotros andamos muy bien y tenemos personalidades distintas y
reacciones y todo lo hacemos de una forma distinta y totalmente complementaria. Él siendo español, yo siendo francés, o sea, no. Pero bueno, todas esas cosas pasan y ahora el problema es que son las 11 de la noche y que yo tengo un sueño increíble. Y me quedé así con esa idea todo el día de hacer la reacción al documental que me sugerieron ustedes, que es Malvinas, la guerra desde el aire. Entonces, un documental completo de 1 hora y media. Me suena a Tsunami, que duraba 1 hora y media, que mi reacción duró 2 horas 30. Pero hablando de un tema así, mi reacción va a durar 3 horas o 4. Bueno, entonces eso no sé si es un teaser o si voy a empezar a hablar de ciertas cosas y ver en los comentarios si les parece interesante que yo haga la reacción al documental o a otra fuente. Porque sí, ahí voy a hablar nomás y vamos a ver hasta que me duermo, que será en un par de minutos parece. Porque si reaccionar a este documental no tengo dudas y también me da ganas. Me da ganas porque es cool hacer una reacción a un documental. Interesante, es lo que yo hago naturalmente. Yo miro un documental. Yo adoro los documentales. Miro todo lo que hay. Y lo que hago en mi vida privada es que pasa un documental y cada 10 minutos, 5 minutos pongo pausa y le rompió las bolas a mi pareja para decirle todo lo que pienso de eso. Entonces es muy fácil. Pero tengo un problema con la fuente, primero. Es que History Channel no es mi fuente preferida. Así. Es que yo vi varios documentales de ellos y venden, o sea, es también una sociedad de producción, venden contenido a otros canales, incluso canales francés, y en otros temas dicen cosas que no es que que no es preciso históricamente, pero que son cosas o que sean totalmente falsas o que sean totalmente inventadas o lo que sea. Ahí yo me acuerdo de ciertos documentales sobre que son casi de conspiración sobre los extraterrestres o ese tipo de cosas que están muy bien hechos, tan bien hechos que te entran las dudas, ¿no? Es el principio, es como Zeitgeist o todo este tipo de cosas. Mirás y por un par de instantes pensás, pero no puede ser que sea eso. Y no es eso. Pero si usas solamente eso como fuente, te pone las dudas. Es el problema. Siempre hay que cruzar las fuentes. Una fuente no es una fuente. Es que varias que dicen la misma cosa con ángulos distintos, bueno, empiezan a hacer. Eso era mi problema. Pero eso no importa tanto. Yo puedo mirar y hacer mis críticas al mismo tiempo. Aún sería interesante. El problema es el tiempo. Pero también creo que solamente con el título, y así va a ser totalmente un prejuicio total. Y me van a poder decir si me equivoco o no, porque ustedes, me imagino que muchos vieron el documental, tiene 2 millones de vistas en YouTube. Es que se trata mucho de los combates, especialmente bueno, dice desde el aire, entonces del papel que tuvieron los pilotos, no sé, argentinos, que está bien documentado, que hicieron un trabajo fantástico en términos de coraje, de heroísmo y todo eso. Y bueno, y la guerra, como una batalla.
Pero a mí no es eso que más me interesa en la guerra de las Malvinas, obviamente. Batallas son batallas. Lo que más me interesa es el por qué, el cómo. Son las cosas que a veces no se dicen tanto y más que todo la perspectiva, una perspectiva distinta sobre eso. Por ejemplo, el papel del gobierno francés o de Francia en todo eso. Y no sé si con este documental voy a tener lugar. Entonces, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Bueno, voy a hacer pausa porque, bueno, tuve que hacer una pausa porque no había puesto mi celular en quieto, en el modo avión. Y no paraba de vibrar y de esas cosas que me, me perturban cuando estoy grabando. Um, ¿Dónde estaba? Sí, no, yo hablar de las Malvinas como de las batallas no sería otro trabajo que el que me gustaría hacer. Entonces, lo que, lo que voy a hacer, no puede ser. Lo que, lo que voy a hacer es que voy a hablar un poco de la guerra de las Malvinas sin hacer la reacción antes. ¿Vale? Y así me pueden avisar si es interesante seguir con el documental, que será porque me equivoqué en algo o porque me faltaron unos elementos o, o lo que sea. O porque francés tienes que reaccionar a este documental y punto. Bueno, como dije, la historia de las Malvinas está bien conectado con Francia, como ustedes saben. Um, no se sabe bien de memoria quién descubrió, tal vez podríamos decir eso, porque era un lugar sin habitantes. Eso sí, era un lugar así. Es un lugar que no es, no está hecho para vivir de una cierta forma en, en esta latitud. Y bueno, que sean los españoles o los ingleses, pero en algún momento perteneció a Francia. Y, y Inglaterra quería este territorio porque en esa época el papel de las Malvinas era igual que el papel de, de, de muchas posesiones coloniales que sean del imperio francés o del imperio inglés, que eran posiciones estratégicas. No hay el canal de Panamá en esa época, todos tenían que pasar por ahí para pasar del Pacífico al Atlántico, o sea, si se sube en el Atlántico y para volver al norte era un lugar muy súper estratégico. Y bueno, pertenecía a Francia, Inglaterra quería recuperar, no había habitante casi nadie, muy poco. Y España le argumentó con Francia que querían recuperar, que eso era su territorio. Y creo que Francia aceptó, le vendió, pero con la promesa que nunca iba a ser inglés. Eso era la idea. Si los españoles querían las Malvinas, no pasa nada, pero que no sea inglés. Y bueno, eso es de memoria, ¿eh? Entonces, nada de eso está preciso. Puede ser que me equivoco entonces en los comentarios, pero me parece mejor si lo hago de una forma natural y más fluida para mí. Y después, si me equivoco en algo, yo le agregaré o haré una corrección o lo que sea, no pasa nada.
No creo que es ahí lo más importante, es lo que quiero decir. Importante es la lógica, la construcción. Y bueno, y lo que pasó es que después, bueno, independencia de la Argentina y ocupación de los ingleses. No sé si era en la época de la corona española o ya que Argentina era independiente o si era el virreinato, no, no, eso no me acuerdo, pero otra vez no, no es lo más importante. Los ingleses vinieron, se pusieron ahí, no había casi nadie o nadie y nada, se quedan ahí. Argentina tiene una reivindicación que es bastante legítima porque es una isla que está muy cerca, entre comillas, de su costa. Y, y nada, y los ingleses siendo los ingleses, un imperio siendo un imperio. Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Entonces no pasa nada, no pasa nada. Es una situación que todavía sigue en muchas partes del mundo, que sea las Malvinas, que sea Gibraltar, pero igual Francia tiene una cantidad de colonias que no se llaman colonias, pero en varias partes del mundo que son puntos estratégicos y con bases militares, siempre. Yo viví 4 años en Mayotte, que es una isla francesa al norte de Madagascar. Bueno, también había el caso de Djibouti, también hay la Polinesia, también hay la Nouvelle-Calédonie, no sé cómo se dice en español, y sin hablar de los Caribes franceses, de Guyana, etcétera, etcétera, etcétera. Inglaterra igual. Bueno, y de ahí vamos a los 80. Guerra de Malvina 82. Es algo que no sale de la nada. Porque, como dije, la reivindicación territorial de la Argentina sobre la Malvina antigua. Creo que ya estaba en la ONU, ¿no? Eso no sé, creo que ya estaba. Y, y era un tema de conversación, de reivindicación, era un tema político, que sea en la Argentina, se sabía eso de estas reivindicaciones. Al mismo tiempo, y ahora vamos a hablar un poco del papel de Francia en eso. Todo eso es durante la dictadura, entonces la dictadura de la Junta Militar en Argentina. Francia tuvo un papel raro con la dictadura, vamos a decir, con dos movimientos. Entonces vamos a ver desde la perspectiva francesa. El primer movimiento, la primera parte de la dictadura, vamos a decir, que corresponde en Francia en la presidencia de Valéry Giscard d'Estaing de 1974 a 1981, era un conservador, um, y que hubo tratos con la Argentina, con la Junta Militar. Un trato obvio, la venta de esos famosos Exocet al fin de los 70, 78, 79, por ahí. Bueno, vender armas a una junta militar que está matando a 30.000 personas, ya primero es una posición estratégica complicada. Pero Argentina era apoyada también por Estados Unidos, la junta. Entonces, bueno, esas cosas pasan. Pero no hay solamente eso. Argentina tenía una antena en Francia.
una antena que se ocupaba precisamente de formación militar y que era, en francés decimos oficina. Cuidado que no significa oficina. Oficina son precisamente como una oficina secreta, escondida. Eran los servicios secretos de la dictadura y que precisamente hasta 81 usaban de esta posición de una fachada de lugar para comprar armas o hacer formación militar, para también perseguir a los argentinos que se estaban escondiendo o luchando contra la dictadura. Y hay casos, seguro que ciertas personas me van a precisar con elementos precisos. Yo sé que eso pasaba. Eso es una primera cosa. Después, en 81, está elegido François Mitterrand, que él es el primer presidente socialista de la República Francesa de 1900, de la cinquième, la quinta, de la quinta República Francesa. Y bueno, él, la dictadura argentina, no tanto. Entonces, esta fachada, esta colaboración con la Junta Militar para, y no hay más a partir de 81. Pero, como siempre, nada está tan simple. Entonces, así se vendió los famosos misiles Exocet y los aviones que iban con esto. Y si me acuerdo bien, no eran tantos. 5, 10, 15, algo así. No era tanto. Y igual no... No... El delivery, no sé si es el mejor término, pero el delivery de esas armas era justo antes de la guerra. Todo no estaba totalmente terminado. Al mismo tiempo, en Europa hay Margaret Thatcher, que es un problema. Un problema para Europa, un problema para los ingleses. Es la versión inglesa de Ronald Reagan, o sea, del neoliberalismo tipo escuela de Chicago. Entonces, el neoliberalismo que fue aplicado en el Chile de Pinochet. Eso explica también las relaciones muy fuertes que hay en esta época entre el régimen chileno de Pinochet, Estados Unidos de Ronald Reagan y la Inglaterra de Margaret Thatcher, es que comparten la misma filosofía económica y política. Si se habla de historia, es importante tener eso en cuenta, porque hay personas que comparten los tres. Y después no es un azar que, por ejemplo, Pinochet se refugió en Inglaterra en algún momento. No es un azar que Inglaterra se apoyó con Chile en la guerra de Malvinas. No es un azar que Estados Unidos, bueno, aun si tenían un pacto militar con la Argentina, no apoyaron a la Argentina en este conflicto, etcétera, etcétera. Todo eso hay que tomar en cuenta. Esas decisiones son decisiones de políticos que pueden tener motivos económicos o que pueden tener motivos políticos. Pero no hay que buscar tan lejos las motivaciones. En general las cosas son mucho más simples que las explicaciones que se suelen dar a posteriori. Volviendo al tema. La, la decisión del gobierno argentino, de la Junta Militar Argentina, de volver a las Malvinas no era un secreto. ¿Para quién? ¿Para Inglaterra? ¿Para los servicios secretos ingleses? No. ¿Para Francia? Tampoco. Para Estados Unidos no creo tampoco. Pero lo que fue una sorpresa fue la decisión de Margaret Thatcher de usar eso para
para hacer la guerra, por motivos políticos internos a Inglaterra. En este momento, Margaret Thatcher tenía muy mala prensa en Inglaterra. Y igual que en Argentina, los militares decidieron empezar una guerra para, bueno, no empezar una guerra en este instante, pero subir el nacionalismo y unir el país con este tema de las Malvinas. Margaret Thatcher pensó, bueno, con una buena guerra y un sentimiento nacional y una demostración de fuerza, mi vida va a ser más fácil. Voy a ganar con este. El tema de la guerra no le gustaba para nada, ni a Estados Unidos ni a Francia, por ejemplo, que son otros países del Consejo de Seguridad de la ONU y potencias militares importantes, aún más que Inglaterra, creo. Hablando de Francia, otro tema. Y, y al mismo tiempo, este tema de los misiles Exocet, Francia tuvo un doble papel. Y de eso quiero hablar ahora. Es que esos misiles no eran configurados, de lo que escuché una vez. Llegaron antes de la guerra, pero no, no funcionaban. Pero el, ¿cómo se dice? La industria militar francesa, que es ultra potente en el mundo, y en Francia obviamente, quería comprobar esos misiles, pero no se podía. No se podía. Volviendo a la historia, Argentina viene, Inglaterra mmm, casi provoca la guerra porque manda no sé cuántos barcos. Um, Hay el tema del general Belgrano, que era un barco que era fuera de la zona controlada por Inglaterra y que Inglaterra creo que era con un submarino, le, le disparó y hubo más de 300 muertos argentinos. Era un barco antiguo. Hay que acordarse que el ejército argentino en esa época no era bien equipado. No, eso no es es un, es un hecho. No era bien equipado. Aparte, precisamente, esos Exocet y de esos aviones, no, era viejo. La única cosa que tenían es el valor de los hombres que componían el ejército, pero si no, aparte de eso, y de los hombres que lo componían. De la jerarquía militar, no, obviamente que no. Entonces, ¿para qué hizo eso Margaret Thatcher? Sino para provocar aún un poco más esa guerra. Margaret Thatcher no es una buena persona, es una de las peores personajes políticos de esta parte del siglo que conozco, en serio, que sea en términos de política social, de política internacional, de construcción europea. Yo no puedo decir nada bueno que hizo Margaret Thatcher. Eso hace parte del todo. Puede ser que provocó esa guerra ella misma, porque si no me equivoco, acá me puedo equivocar, entonces los comentarios, pero creo que antes de así del general Belgrano no fue, no hubieron tantos muertos, tantos combates. Puede ser que no hubo combates precisos en este momento. Eso no estoy tan seguro. Entonces, con muchísimas precauciones. Para mí eso es el elemento que... Y de ahí la respuesta argentina con los Exocet. Pero volviendo al tema, ¿cómo pudieron usar los Exocets si no era configurado? Obviamente cuando empezó el conflicto, ah, antes de lo que pasó con el general Belgrano, hubo un embargo europeo sobre la venta de armas
Argentina. ¿Por qué? Porque Inglaterra hacía parte de la Unión Europea como Francia, hacía parte de la OTAN como Francia y hacía parte del Consejo de Seguridad de la ONU como Francia, y Estados Unidos, y China, y Rusia, y Francia, Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra, sí, los cinco. Em, entonces sí, no hay caso. Si tienes que elegir un enemigo, vas a elegir el más débil. Y en este caso el más débil era la Argentina. Obviamente para Francia. No es que Francia le quería apoyar a Inglaterra, pero es un vecino y potente. Esto en términos de política. Pero al mismo tiempo la industria militar francesa quería probar este misil, ¿no? A ver, ¿qué hay mejor para vender misiles que ponerle en situación de combate, ¿no? Si es tan bueno, si es tan indetectable. Y entonces, de lo que escuché, lo que pasó es que había un grupo de ingenieros franceses de otra empresa, de una empresa que se llama Dassault, que es la empresa que hace Rafale y que, bueno, es una empresa enorme militar, y también una empresa de prensa y unos políticos conservadores franceses, porque así es un paquete global. Y bueno, había unos ingenieros y lo que se dice es que esos ingenieros eran en la Argentina, eran bloqueados, entre comillas, en la Argentina con el blocus que había y ayudaron al ejército argentino a conectar y a configurar los misiles Exocet con los aviones, permitiendo que se usan contra la flote, si se dice así, contra los barcos ingleses. Y con el éxito que se sabe. Eso era la idea y funcionó. Muy buenos esos misiles. Eran indetectables, obviamente. De ahí fue algo muy complicado. Porque es lo que se llama la escalada. Eso fue una marca de desafío. Inglaterra quería una victoria total y ahora no podía tener una victoria total. Entonces se fueron por todos lados. François Mitterrand, el presidente socialista de esa época, le confesó en algún momento que Margaret Thatcher le dijo que si no se desactivaban a los misiles Exocet, ella iba a usar la arma nuclear. Así metieron la presión contra Francia. Hubo pararon así la venta de los Exocet de una forma oficial, pero de una forma que no era oficial, siguieron las ventas de armas. Hay circuitos para eso. Si sos un vendedor de armas, sabes cómo se vende arma a un país con un embargo. Usas un país que no tiene embargo. No sé si eran con los misiles, pero yo sé que con los aviones pasó por Israel. Que Israel tenían aviones franceses y así Francia le pidió si Israel le podía vender esos aviones a la Argentina y pum, 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 un circuito. Bueno, este tipo de mierda. Y de ahí el conflicto y de ahí la idea de tener una victoria total de la Inglaterra. El, hay que considerar que en la opinión pública inglesa hubo un apoyo bastante fuerte a Margaret Thatcher, que ella ganó las elecciones que vinieron después. Al mismo tiempo, la dictadura argentina no sobrevive a este conflicto. La situación queda igual. Ahora todavía las Malvinas son ocupadas por los ingleses, Me acuerdo no sé, casi 10 años que el príncipe se fue en las Malvinas para hacer su formación de piloto de helicóptero o lo que sea, la provocación total. Bueno, y entonces hubo una guerra, hubo muertos. ¿Y para qué? Para, para probar armas, para saber quién la tenía más grande,
para controlar Atlántico Sur. No, no tanto. En 82 ahora se habla del petróleo, del pescado, lo que sea, los, los pescados y todo eso. Pero en 82 para mí no es lo importante es la política. El petróleo cuando sos Margaret Thatcher. O... Si sos Argentina en 82 el petróleo ni ahí. No pensás porque no, no. Está muy, muy lejos en el desarrollo y en lo que tiene que pasar. Y si sos Inglaterra en 82, si pensás en eso, bueno, ¿dónde están los foros de petróleo? En los 80 o en los 90. Empezaron a buscar no sé, en 2010, cuando el petróleo era más de $100, porque ahí se empezó a hacer interesante, pero en esa época no, 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 no. Era política pura y política sucia. Entonces, bueno, eso es mi visión. Y el papel de Francia está tan sucio como los otros. Es de vender armas, es de hacer la guerra, una guerra indirecta con Inglaterra, eh, es de vender armas y apoyar un régimen mientras estás diciendo que no lo apoyas o no le vendes armas. Algo que sigue pasando. Escándalo así hay hasta ahora, que sean los gobiernos o las empresas privadas. Ahora empieza un juicio entre poco ¿cómo se dice eso? Ah, una empresa que hace cemento, que se llama Lafarge, una empresa enorme. Puede ser el número uno, tal vez ahora los número uno son chinos, pero es una empresa grande. Y que sí, ella estaba en Siria y en el peor momento de la guerra en Siria, así cerca de 2015, en el momento que habían atentados en Francia, ellos pagaban al Estado Islámico para seguir con la fábrica. Millones. Bueno, ahora tienen un juicio, porque eso es financiar el terrorismo. Pero bueno, lo que pasa con los ricos y los poderosos con los juicios se sabe. No creo que van a pasar mucho tiempo en la cárcel. No creo que van a pasar ni un día en la cárcel. Pero bueno. Entonces mi divague es eso. ¿Qué, qué queremos con, con estos territorios? ¿Qué pensamos cuando pensamos en las Malvinas? ¿Pensamos en los jóvenes que murieron ahí? ¿Pensamos en el sentimiento nacional? ¿En el orgullo? ¿Pensamos que la Inglaterra de 1982 era un país horrible? ¿Que la Argentina de 1982 era una dictadura? ¿Cuál es cuál es la idea ahora? La reivindicación territorial, sí, te merece, pero como siempre es lo que pasa con la ONU. La ONU condena a Francia para sus territorios, acá le llamamos ultramarinos. Condenación francesas hay. Creo que la isla de Mayotte no está reconocida o algo, pero es un departamento francés. ¿Y qué? La ONU no cambia porque el Consejo de Seguridad todavía son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial hace y más de sí, 70 años. ¿Cómo vamos a cambiar eso? ¿Con otra guerra mundial? Una reforma que dice que esos países tan potentes van a dejar su potencia o compartirla. Bueno, podemos compartir un poco con Alemania o con Japón o ya está. Un poco Italia, un poco, bueno, Canadá.
Así quedamos el occidente de un lado y los rusos y los chinos no van a compartir tampoco. Entonces sí, este tipo de reivindicación, ¿qué quieres hacer? Entonces la idea de saber con qué usamos nuestro tiempo y nuestra rabia. Porque tiempo no tenemos tanto. Rabia no tenemos tanto. Llega un momento que no tienes más rabia. Hay que, hay que elegir sus combates. Eso no significa que tienes que parar con esta reivindicación. Eso significa que hay que ver eso por lo que fue. Una manipulación política, industrial, militar. La perdición de la muerte de gente que no merecía morir. Nadie merecía morir en este conflicto, ni los jóvenes argentinos, que además eran en servicio militar, ni tampoco los militares británicos, que ni idea de lo que hacían ahí, le mandaban. Nadie era en peligro en algún momento, no era una intervención militar para proteger a un pueblo que estaban a punto de matar. Eh, es un sacrificio inútil de vidas humanas. Y para mí así se tiene que recordar. Eh, Guerras útiles existen, pero hay pocas. Hay pocas. No sé si ya le mencioné en el canal y ni me acuerdo la fuente. Pero alguien decía que las guerras son... ¿Quién decía eso? Las guerras están hechas por personas que se no conocen, pero que no se pelean. Y... No, así casi me estoy equivocando. Attends. En français, c'est les guerres sont faites par des gens qui se connaissent et qui ne se tuent pas. Et qui envoient des gens qui ne se connaissent pas et qui se tuent. C'est ça. Entonces, las guerras son gente que no se conocen y que se matan por o gente que se conocen y que no se matan. Algo así. Es complicado esta imagen, pero es tarde. Voy a parar con eso. Entonces, eso era el divague malvinero, vamos a decir. El divague sobre el tema del nacionalismo de otra forma que el nacionalismo es algo que hay que poner en perspectiva con ideales. Nacionalismo por nacionalismo no sirve, sino ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una competición de todos los países para saber quién es primero y que va a matar a todo el resto? No, no, cada país tiene su especificidad, cada cultura tiene su aporte en el mundo, pero primeros, segundos, no. ¿Para qué? Nacionalismo sí hay ideas detrás, sí, patriotismo más que todo. Y nada, bueno, eso era mi divague. Y, y con eso me gustaría compartir con ustedes, porque como es una guerra recién, como es creo que la guerra más importante entre potencias grandes en la guerra naval importante. No creo que hubo otra tan importante en la segunda parte del siglo XX. Hay que aprender de eso. Y más que todo hay que entender que las razones de este tipo de conflicto, ustedes se acuerdan de la guerra en Irak en 2003 o de los bombardeos de Serbia en 99, algo así, con el caso de Mónica Lewinsky. Así. Una mamada en Estados Unidos y unas bombas en Serbia. Así de simple. Bueno, como decía, eso junta muy bien la reacción a Cancerbero.
que de buenas personas a estos puestos políticos no hay. Porque si no las decisiones serán distintas. Y se nota cuando las decisiones son distintas, cuando respetan a los seres humanos. Creo que ahí no era el caso. Bueno, con esto voy a parar y bueno, nos vemos pronto. Ahora me voy a dormir. Chao.